Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar a fondo un video de YouTube de LSN-TV. Uf, LSN TV. Eso El sí. video se llama Corrupción en la guerra de Ucrania. Aumentan las especulaciones tras la visita de la hermana del Papa Francisco. Ya desde el título se ve que vamos a tener misterio, controversia y quién sabe qué más. El video arranca con la visita de la hermana del Papa Francisco al hospital, ¿no? Ajá. Y enseguida empiezan con las especulaciones. ¿A qué te refieres? Que si la visita no era solo familiar, que si había algo más detrás. Ya. Relacionan la visita con decisiones importantes que el Papa tiene que tomar, incluso con una posible lucha de poder. Interesante. ¿Y quién estaría involucrado en esa lucha de poder? Pues mencionan al cardenal Parolin, el secretario de Estado del Vaticano. Claro, Parolin es una Claro. figura clave en el Vaticano. Exacto. Y aquí donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Papa Francisco suele ser bastante abierto con los medios, no hay ni una sola foto suya en el hospital. Es verdad, es un poco raro. Normalmente hay fotos de todo. Y eso alimenta las especulaciones, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué tanto secreto? Ya, tiene sentido. Si hay algo importante que ocultar, lo primero es controlar la imagen. Y de repente, Saskia, cambio de tema. ¿En serio? ¿A qué pasa? De la salud del Papa nos vamos directos a Ucrania. Vaya. Y el tema central es Zelensky, ¿Qué pasa con Zelensky? que su imagen se está viniendo abajo. Oh. De ser el héroe, el líder que se enfrenta a Putin, ahora lo pintan como un dictador. Es verdad que la opinión pública ha cambiado mucho en los últimos meses. Una barbaridad. El video habla de cómo la percepción de Zelensky ha dado un giro de 180 grados. Para entender este cambio, hay que tener en cuenta la postura de Estados Unidos hacia Ucrania. Cierto. Estados Unidos lleva décadas metido en Ucrania. El video menciona la participación de la CIA desde 1952. Desde 1952. Sí, y también destacan los dos golpes de Estado que Estados Unidos apoyó en 2004 y 2014. 2 golpes de Estado. Es importante tener en cuenta este contexto histórico para comprender por qué la imagen de Zelensky se está reevaluando ahora. ¿Te refieres a que Zelensky ya no les es útil a los Estados Unidos? ¿Podría ser? Parece que los intereses estratégicos de Estados Unidos están cambiando y Zelensky ya no encaja en sus planes. Y lo más curioso de todo es que Zelensky era comediante y actor de televisión antes de ser presidente. ¿En serio? No lo sabía. Imagínate. ¿Ve? Y no solo eso, protagonizó una serie llamada Servidor del Pueblo antes de llegar a la presidencia en la vida real. Qué casualidad. Casualidad. El video deja caer que igual no es tan casualidad. Señalan las acusaciones de corrupción que han perseguido Zelensky. Corrupción. Hablan de sus conexiones con el oligarca ucraniano Igor Kolomoisky. Ah, Kolomoisky. Y también mencionan su aparición en los papeles de Pandora. Los papeles de Pandora, eso ya es más serio. Y cuando crees que ya no te pueden sorprender más, Javán, sacan a relucir a Canadá. Canadá. ¿Qué pinta Canadá en todo esto? Pues, según el video, se avecina una guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos. Una guerra comercial. Y la cosa es seria. Acusan al crimen organizado chino de tener una gran influencia en Canadá, incluso en el gobierno. Uf, eso suena bastante mal. El video cita a funcionarios estadounidenses que dicen que Canadá está tan comprometido que obstaculiza la cooperación en materia de seguridad. Ya, si hay injerencias extranjeras a ese nivel, la cosa se complica. Y para rematar, mencionan la polémica declaración de Chrystia Freeland, ¿la recuerdas? Chrystia Freeland, la viceprimera ministra. Esa misma. La que dijo que Canadá podría depender de las armas nucleares del Reino Unido para protegerse de Trump. Sí, fue una declaración bastante controvertida. Y ahora volvemos al Papa. Al Papa. Sí, el video vuelve a la salud del Papa y a la posibilidad de que renuncie. Renunciar. Sí, menciona al cardenal Haltrip. Hollerich. Sí, el que le ha pedido al Papa que no renuncie. Que no renuncie. ¿Y por qué? Buena pregunta. El video no entra en detalles, pero da a entender que Hollerich tiene sus propios motivos para querer que Francisco siga siendo papa. Hollerich es un personaje interesante. Ya lo creo. Es bastante controvertido dentro de la Iglesia Católica. Se le conoce por sus opiniones progresistas. Y esas opiniones no siempre coinciden con la doctrina tradicional de la Iglesia. Claro, eso puede generar tensiones. Mucha tensión. Y más en un momento como este, con el Papa enfermo y la posibilidad de un nuevo cónclave. Es que este video no da tregua. Pasamos de la corrupción en Ucrania a una posible crisis en el Vaticano en un abrir y cerrar de ojos. La verdad es que no deja indiferente. Eso desde luego. Y la descripción que hacen del sufrimiento del Papa. ¿Qué dicen del Papa? Hablan de sus problemas respiratorios, de lo difícil que es para él respirar. Pobre hombre. Te hace pensar en la fragilidad de la vida, ¿no? Sí, en la mortalidad en que todos somos vulnerables. Exacto. Y en cómo afrontamos la realidad de la muerte. Es un tema complicado, Muy complicado. pero importante. Sin duda. Y hablando de temas importantes,
¿Qué hay del próximo cónclave papal? Ah, sí, el cónclave. El video menciona la posibilidad de que haya una gran controversia, ¿Por qué? porque algunos de los cardenales que se están considerando como candidatos, ¿Qué pasa con ellos? pues digamos que tienen creencias un poco Particulares. particulares. Sí. El video los llama herejes, Herejes. ya te digo. Y eso podría generar un cisma en la Iglesia Católica. No me extraña. Si eligen a un hereje como papa, las consecuencias serían impredecibles. Impredecible. Y no solo para la Iglesia Católica. ¿A qué te refieres? A que la Iglesia Católica es una institución con mucho poder e influencia en todo el mundo. Cierto. Y si ese poder cae en manos de alguien con creencias heréticas... Mejor ni pensarlo. Exacto. Es un escenario que da miedo. Y lo que más me sorprende es que el LifeSite News, el canal que ha publicado este video, Y sí, están trabajando activamente para desenmascarar a estos supuestos cardenales heréticos. quieren que los católicos sepan quiénes son. Exacto, para que puedan tomar decisiones informadas cuando llegue el momento del cónclave. Es una labor importante. Sin duda. Y creo que pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la Iglesia Católica. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de nuestra inversión en este video de LSN TV. Ya ves que la cosa está que arde. Desde luego. Y esto promete. No te quepa duda. En la próxima parte seguiremos analizando las implicaciones de todo lo que hemos visto hasta ahora. Estoy deseando escucharlo. Pues no te lo pierdas. La verdad es que sí, es mucha información para procesar de golpe. Una barbaridad. Y temas tan complejos. Sí, Es fácil sentirse abrumado. Totalmente. Por eso es tan importante pensar con la cabeza fría. Exacto, no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas. O por las emociones. Claro. Hay que ser capaces de dar un paso atrás, analizar la información con calma. Cuestionarlo todo Exacto, cuestionar nuestras propias ideas, nuestros prejuicios. y también las fuentes de información. Por supuesto, no todas las fuentes son iguales. En este caso, el video de LSN TV Sí. presentan un punto de vista muy particular, Muy particular. con un fuerte énfasis en la conspiración. En la corrupción, en las élites que controlan el mundo. Sí, exacto. Y aunque no compartamos su visión, Claro. creo que es importante entender sus argumentos. Sí, ver qué pruebas presentan, cómo construyen su narrativa. Por ejemplo, la transformación de Zelensky. De héroe a villano. Exacto. ¿Cómo se ha producido ese cambio de percepción? Es una pregunta interesante. ¿Cómo se construyen y manipulan las narrativas? Sobre todo en tiempos de guerra. Claro. En la guerra, la propaganda es un arma muy poderosa. Como dice el dicho, la verdad es la primera víctima de la guerra. Totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante la educación mediática. Ser conscientes de los sesgos, de la desinformación. Y no solo en los medios que no nos gustan. Exacto. También en los que nos gusta. Hay que cuestionarlo todo. Es como un músculo que hay que ejercitar. El músculo del pensamiento crítico. Sí, hay que estar siempre alerta. Y a veces eso implica leer cosas que no nos gustan. O escuchar a gente con la que no estamos de acuerdo. Exacto. Hay que salir de nuestra burbuja. El video de LSN TV Sí. no es que sea de mi agrado. Ya. Es bastante provocador, controvertido. Y a veces un poco exagerado. Un poco bastante. Pero entre tanta especulación, Sí. hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo. Su análisis de la historia de Ucrania Ah, sí. proporcionan un contexto muy útil para entender el conflicto actual. Sí, es cierto. Hablan de la intervención de la CIA, de los golpes de Estado. Exacto. Cosas que no suelen aparecer en los medios tradicionales. Y también sus acusaciones de corrupción. Sí, aunque sean un poco sensacionalistas. Plantean preguntas importantes sobre la rendición de cuentas Sobre la transparencia de los gobiernos. de las instituciones. Claro, no nos dan respuestas definitivas, No, pero nos hacen pensar. nos obligan a cuestionar el poder. A mirar más allá de las apariencias. Pero si estuviéramos pelando una cebolla. Capa a capa. Descubriendo realidades cada vez más complejas. Y a veces inquietantes. Muy inquietantes. Este video Sí, me ha dado mucho que pensar. a mí también. Y creo que ese es el valor de una inmersión como esta. No se trata de creer todo lo que dicen, No. sino de estimular el pensamiento crítico. De hacernos preguntas difíciles. Volviendo al video, Sí. hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué? El análisis del próximo conclave papa. Ah, sí. La idea de que haya cardenales heréticos Uf, que puedan ser papa. es una posibilidad inquietante. Desde luego. Con muchas implicaciones. Teológicas, políticas. Es una lucha por el poder dentro de la iglesia. Entre la doctrina tradicional Y las nuevas ideas. y LifeSite News. Sí. Están ahí
metiendo el dedo en la llaga, Exponiendo a estos cardenales para que los católicos sepan a qué tenerse. es un tema que genera mucha división Mucha. y mucha ansiedad. Sí, se nota que hay mucha gente preocupada por el futuro de la Iglesia. Y por el futuro del mundo. Porque al final, todo está conectado. La política, la religión, la economía. Es un sistema complejo. Muy complejo. Y este video Sí, nos muestra lo complejo que es, con todas sus contradicciones. con todas sus sombras. Es una inmersión Intensa. muy intensa. Volviendo a la inmersión. Después de todo lo que hemos visto, hay una cosa que me sigue dando vueltas en la cabeza. Yeah. ¿Cómo es posible que conecten temas tan dispares? Me refiero a la salud del Papa, la guerra en Ucrania, la corrupción en Canadá. Ya, parece un poco rebuscado. Un poco bastante. ¿Crees que intentan decir que hay una especie de conspiración global? No sé si una conspiración global, pero el video sí apela a esa desconfianza que mucha gente siente hacia el poder, Hacia los gobiernos, el Vaticano. las grandes instituciones. Exacto. Como si hubiera una mano negra que controla todo desde la sombra. Un poco por ahí van los tiros. No te fíes de lo que ves. Yeah. Hay una agenda oculta. Ese tipo de mensaje. Suena un poco a teoría de la conspiración, ¿no? Un poco sí. Pero también es cierto que el poder Sí. a veces mueve en la oscuridad. No siempre sabemos lo que pasa entre bambalinas. Exacto. Y este video Sí. nos invita a mirar más allá de lo evidente. A cuestionar las versiones oficiales. A pensar por nosotros mismos. Eso está bien, pero Pero, seamos realistas. Este video sí, es bastante exagerado. mucho. Hablan de corrupción, de conspiración. Cosas muy serias. ¿Crees que hay algo de verdad en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Claro, No tenemos acceso a toda la información. pero por lo menos Sí. nos hace plantearnos preguntas. Nos obliga a investigar, a buscar la verdad. Por ejemplo, el tema de Ucrania. Ajá. El video analiza la estrategia de Estados Unidos. Y sus intereses en la región. Exacto. ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones? ¿Qué buscan conseguir en Ucrania? Son preguntas que hay que hacerse. Sin duda. Y luego está el tema de la corrupción. Uf, sí. Acusan a Zelensky, a Trudeau. A diestro y siniestro. ¿Habrá algo de cierto en todo esto? Posible. El poder corrompe. Y el poder absoluto. Corrompe absolutamente. Eso dicen. Y no sería la primera vez que vemos a líderes políticos implicados en escándalos de corrupción. Por desgracia. Pero bueno, más allá de las acusaciones concretas, Sí. creo que este video nos deja una lección importante, ¿Cuál? que no podemos ser ingenuos. Hay que estar alerta. Informarse bien, Contrastar las fuentes. no creer todo lo que nos dicen. Especialmente si viene de las altas esferas. Exacto. Hay que pensar por uno mismo. Y cuestionarlo todo. Siempre. Y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.